Jóvenes estudiantes, permítanme saludarles. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas del área de geometría. Hoy hablaremos acerca de ángulos. En geometría, cuando hablamos de ángulos, tenemos que recordar el concepto de, en este caso, de rayo. Rayo es aquella porción de recta que está compuesto por un punto de partida, más no conoce el punto de llegada. Pero cuando dicho rayo es el rayo, en este caso el rayo OB y el rayo OA, se intersecan, se van a intersecar en un punto en común llamado, en este caso, vértice. Y cada rayo se llama lado del ángulo. Luego, cada ángulo podemos denotar por símbolos o letras griegas, alfa, teta, beta y otras más. Además de ello, también podemos indicar por letras minúsculas. Puedo poner en ese caso una A, B y así. Y también en algunos casos por números. O sea, no es exclusivo que yo denote o represente un ángulo por letras griegas. Luego, en dicho ángulo, si yo trazo en este caso un rayo, y dicho rayo lo divide al ángulo en dos partes iguales, significa que, ojo acá, que OM es bisectriz. Entonces decimos acá que OM es bisectriz. Ah, listo. Tenemos acá OM bisectriz. Ya está. Luego, vemos ahora la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en tres grandes grupos. A ver, una de ellas según su medida, el otro según su posición, y otro de acuerdo a la comparación de sus medidas. La primera, según sus medidas. ¿Cuáles son esos ángulos según su medida? El ángulo nulo. El ángulo nulo, en este caso, decimos igual a 0. Cuando el ángulo vale 0, ángulo nulo. El ángulo agudo es cuando es mayor que 0, pero menor de 90 grados. Ángulo recto, cuando dicho ángulo mide 90 grados. Obtuso, en ese caso, mayor de 90, pero menor de 180 grados. Ángulo llano, cuando mide 180 grados. Una vuelta, ojo, en este caso es 360 grados. Listo, 360 grados. Según su posición, vamos a encontrar ángulos consecutivos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos adyacentes. Consecutivos uno después del otro. Opuesto por el vértice, a ver, en esta parte inferior, vamos a graficar. Tenemos dos rectas, lo intersecamos, entonces tengo aquel ángulo alfa, está opuesto por el vértice con el ángulo beta, y dichos ángulos son iguales. Ah, ya, listo. ¿Qué significa? Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ángulos adyacentes cuando comparten o tienen un lado en común. La tercera subdivisión, según la comparación de sus medidas. Tenemos acá los ángulos complementarios. Los ángulos son complementarios cuando la suma de ambos ángulos 90 grados. Y si queremos hallar el complemento de ¿a qué es igual? A 90 menos el ángulo. ¿Qué hemos hallado? El complemento del ángulo A. Y algo similar, ángulos suplementarios. Suma de ángulos 180 grados. Puedo decir acá X más Y 180 grados. Y cuando queremos hallar el suplemento, similar que en el caso anterior. Entonces, con esta teoría podemos comenzar a resolver la práctica de clase. Tenemos como siempre dos grupos de ejercicios, práctica de clase y práctica domiciliaria. A ver, práctica de clase. 1. Nos pide acá hallar el valor de 3x. Nos dan la gráfica y nos indican que el valor del ángulo AOB, x más 10, BOC, x, el ángulo COD, x más 5. Y también nos dan como dato, indica que suma ángulo AOB, BOC más COD 80 grados. Con ello nos pide hallar en ese caso 3x. Entonces, ¿qué decimos por acá? A ver, E1. Allá, AOB es igual a x más 10. BOC vale x, COD vale x más 5 grados. Y todo es igual a 80 grados. Luego, sumamos términos semejantes y ¿qué nos queda para acá? 3x igual 10 más 5, 15. Restamos a 80, 65 grados. Ya está. Respuesta 3x igual a 65. Alternativa A. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos está pidiendo que hallemos el valor de alfa. Perdón, el complemento de alfa. Complemento de alfa. Y nos dan como datos la gráfica y también el valor de alfa y de beta. Entonces, como acá notamos en la gráfica que alfa y beta son complementarios, entonces fíjense ustedes en uno
¿Qué hacemos? Sumamos e igualamos a 90 grados. A ver, en uno, sumamos alfa y beta. A ver, 3x y 2x. 5x menos 5, sumando e igualamos a 90. De aquí operamos nosotros y nos queda de esta manera, 95. Simplificando o tomando quinta nos queda 19 grados. O sea, x vale 19 grados. Luego, hallando el complemento de alfa, o sea, 90 menos ¿quién? Menos el valor de alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? 3x menos 10. Allá, 19 por 3, 57. Menos 10, 47. Y hallando el complemento de alfa, decimos que es igual a 53. ¿Correcto? No, profesor. Es 43. Ah, listo. Entonces, el complemento de alfa es 43 grados. Y es la que nos pide en la pregunta número 2. Alternativa nos indica lo siguiente: alfa, x más 8, beta, 3x más 4 y teta vale x menos 2. Nos presentan la gráfica y nos piden hallar el suplemento del ángulo teta. Ah, ya, listo. Miren, en uno sumamos miembro a miembro y nos va a quedar lo siguiente. Y como todos los ángulos, sumado igual a 180. ¿Por qué? Porque están sobre una recta. Entonces, ¿qué decimos acá? X, 3x y x nos queda acá 5x. Luego sumamos 8 más 4 menos 2. En ese caso es más 10. ¿Igual a cuánto? A 180 grados. Ya aquí, 10 pasa a restar, 170 sobre 5. Dividimos nosotros acá, a ver, vamos, queda aquí, en este caso 3, 34. Luego, nos está pidiendo que hallemos el suplemento del ángulo teta. Allá, listo. ¿Cómo hallamos? Como x vale 34 menos 2, ojo acá, menos 2, ¿cuánto queda? 32. Y el suplemento es igual a 148. ¿De acuerdo? Ojo acá, 34 menos 2, 32. Entonces, ¿de qué vamos a hallar el suplemento? Del ángulo teta, que vale 32. A 180 le quitamos 32 o restamos, que nos va a quedar 148. Entonces, ¿qué alternativa? Alternativa C. Pregunta número 4. Indica lo siguiente: dos ángulos complementarios. Complementarios cuando la suma de dichos ángulos nos vale 90 grados. La relación nos indica aquí lo siguiente, ojo. Están en relación de 3 a 2. ¿Quiénes? Estos ángulos complementarios. Ah, ya, listo, miren. A es a B. Pero B también es igual a 90 menos A cuando despejamos. Listo, repito. A es a B. B vale 90 menos A. Es como 3 es a 2. Luego, trabajamos, a ver. Multiplica 2. 90 menos A multiplica, queda acá 270 menos 3A. 3A suma, nos va a quedar acá 5A igual a 270. Y al final, ¿a cuánto vale? Tomamos quinta, 54. Y por lógica, si son complementarios, el otro ángulo, ¿cuánto le falta a 90? Le falta 36. Y aquí la pregunta en la 4 nos indica lo siguiente: hallar la medida de cada uno de los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? ¿Cuánto miden? 36 y 54. ¿Qué alternativa? Alternativa A. Pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos pide hallar el valor del ángulo teta. Y teta, que es igual a 4x más 10. Y notamos que los 4 ángulos, porque acá nos indica 4 ángulos, están sobre un punto. O todos están alrededor de un punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los 4 ángulos e igualamos a 360 grados. Listo, miren acá. En 1. Sumando todos los ángulos, x, 4x menos x, allá nos queda 5x. Luego, sumamos 100, 10, 20 y 5. ¿Cuánto es? 135. En todo caso, más 135. Igualamos a ¿cuánto? A 360. Ya está, 360 grados. Listo. Luego, por acá nos va quedando 5x. Igual. Cuando pasa a restar, en ese caso, a ver, por acá nos queda 5. Claro. Cuando restamos 6 con 3, en ese caso nos va a quedar 2. Y por aquí nos queda 2. Listo. Luego x igual a ¿cuánto? A 45. ¿Está bien? Claro. Quinta. Queda listo. Luego, nos está pidiendo a nosotros el ángulo teta. Teta, que es igual a 100 menos 45, porque x vale 45. Y ya tenemos el ángulo medido. Alternativa en el 5, la A. Luego, vayamos al número 6. En la pregunta 6 indica lo siguiente la teoría. Si tiene los ángulos adyacentes, el ángulo A o B y el ángulo B o C. Repito, el ángulos adyacentes, A o B y B o C. Adyacente porque tienen un lado en común.
¿de acuerdo? No necesariamente que sean suplementarios, ¿de acuerdo? Acá solamente indica que son adyacentes. Después, ¿qué dato más nos presentan? OD, ojo, es bisectriz del ángulo BOC. OD, bisectriz de BOC. En todo caso, lo divide en dos ángulos o en dos partes iguales. Luego nos dan como dato, o antes nos pide que hallemos el ángulo AOB. Por acá indicamos alfa y alfa ya que son iguales. Y el ángulo AOB no sabemos cuánto vale, le ponemos una letra A. Y como dato nos presentan que el ángulo AOD menos DOC 35 grados. Entonces, trabajamos en uno. A ver, ¿a qué es igual el ángulo AOD? AOD es igual a A más alfa, ¿de acuerdo? AOD, A más alfa, menos el ángulo DOC, DOC menos alfa igual a 35 grados. Al final nos queda que A vale 35 grados. Y la pregunta aquí es hallar el ángulo AOB, y AOB es igual a A. Entonces la respuesta es 35 y la alternativa B. Pregunta 7. En la pregunta 7 indica lo siguiente: si tienen los ángulos consecutivos, el ángulo AOB, el ángulo BOC, consecutivos. Luego nos indica lo siguiente: calcular el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos BOC. Primero, a ver, tracemos la bisectriz del ángulo BOC. La bisectriz lo estamos indicando que es ON. Entonces significa que divide al ángulo BOC en dos partes iguales. Haya ángulo A y ángulo A por aquí. Luego también nos pide que determinemos la bisectriz del ángulo AOC. Miren, del ángulo AOC, la bisectriz. Lo ubicamos por este lado, la bisectriz OM. Entonces, también nos dan como dato que el ángulo AOB vale 50 grados. Indica que el ángulo AOB vale 50 grados. A ver, entonces, vayamos por acá. Si todo el ángulo AOB vale 50, entonces puedo indicar por este lado que vale X. Y por aquí ubicamos que vale el ángulo AOM, vale 50 menos X. Listo. Luego, como acá nos indica que OM es bisectriz del ángulo AOC, listo. Entonces, por la bisectriz, ¿qué decimos? Ojo acá, 2A, A más X es igual a ¿qué? Ya que OM es bisectriz, entonces es igual a 50 menos X. Ya, primer dato. De acá podemos continuar y decimos lo siguiente. Ojo acá. 2A. X pasa a sumar y nos queda que vale 50. Simplificamos y nos queda que X más A o A más X nos indica que vale 25. Ahora, si nos damos cuenta nosotros, aquí nos está pidiendo la pregunta 7, calcular el ángulo formado con las bisectrices de los ángulos BOC y AOC. Ya. Bisectriz. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo NOM. ¿Y a qué es igual el ángulo? Es igual a X más A o A más X. ¿Y cuánto vale? Vale 25. Alternativa A para la pregunta 7. Pregunta número 8. En la pregunta 8 nos presentan la gráfica. Ojo acá. Nos presentan la gráfica. Están los ángulos sobre una recta. Listo. Luego nos pide hallar el ángulo COD. COD. No sabemos cuánto vale. Le podemos ir indicando, a ver, vamos indicando el ángulo COD. Le podemos poner, a ver, por aquí una A. Entonces, por lógica, este ángulo vale ¿cuánto? 90 menos A. ¿Por qué? Porque el ángulo DOB es recto. Listo. Luego, ¿qué más? ¿Qué otro dato nos presentan en el 8? En el 8 nos indica que OM es bisectriz de AOC. Listo. Miren acá. OM, bisectriz del ángulo AOC. Entonces significa que este ángulo, ¿cuánto vale? 3 alfa más 90 menos A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque OM es bisectriz. En consecuencia, podemos hallar en ese caso, sumando todos los ángulos, igualamos a 180 grados. ¿Cómo así? A ver. Ya listo. 3 alfa más 90 menos A. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Más 3 alfa. Listo. ¿Igual a cuánto? ¿A 90? Claro, igual a 90. 3 alfa más 90 menos A más 3 alfa igual a 90. De aquí, 90, 90, se nos va. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿Que A cuánto vale? A vale 6 alfa. Claro, menos A sumar. ¿Y cuánto vale? 6 alfa. Ahora, si decimos que A vale 6 alfa, entonces nosotros ya podemos determinar la respuesta. Listo, a ver. ¿Cómo hallamos la respuesta? Para ese caso, a ver, vamos a ver. Hallar el valor de A. A ver, ¿qué decimos en ese caso? A ver, vamos. ¿Podemos o no podemos?
Listo, la pregunta número 8. ¿En qué estamos? Fíjese, A vale 6 alfa y nuestra incógnita es A. Ahora vayamos a ver las alternativas. Y las alternativas nos presentan en función de alfa cada una de ellas. Ah, listo. Como A es nuestra incógnita C o D. ¿Y cuánto vale A? 6 alfa. Ah, listo. Entonces ya tenemos por aquí nuestra respuesta. La alternativa, en este caso para la pregunta 8, la alternativa C, 6 alfa. Pregunta número 9. Dice, calcular un ángulo que es la quinta parte de su complemento. Ya está. Primero, establezcamos indicando que A es el ángulo. Listo. Vayamos a la teoría. Si el ángulo es A, ojo acá, el ángulo es A, ¿y qué dice? El ángulo es la quinta parte, o sea, es un quinto de quién, de su complemento. Y el complemento, ¿cómo hallamos? 90 menos A. Repetimos, a ver, calcular un ángulo, el ángulo es A, que es la quinta parte de su complemento. A, la quinta parte de su complemento. Entonces tenemos acá 5A, 90 menos A. Suma A e igualamos a 90. Sexta y sexta. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos queda 15. Entonces, el ángulo, ¿cuánto vale? 15 grados. ¿Y qué alternativa? Alternativa B. Vayamos con la pregunta número 10. En la pregunta 10, ¿qué indica? Hallar un ángulo que es el cuádruple de su suplemento. Ah, ya. Aquí ya ponemos que el ángulo es B. El ángulo nos indica, ojo acá, el ángulo, ojo acá, el ángulo es el cuádruple de su suplemento. Este ángulo es 4 veces su suplemento. Entonces ponemos acá 4 veces. ¿De quién? El suplemento. ¿Y el suplemento cómo hallamos? 180 menos B. Listo. Luego, ¿qué más a ver aquí? B es igual 4 por 180 menos 4B. Nos va quedando acá 5B igual a 4 por 180. No me conviene multiplicar. Lo que hacemos es simplificar. Listo. ¿Qué más a ver? Quinta, queda acá en este caso 4 por 36, cuando hemos tomado la quinta. Y ahí tenemos el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuánto mide? 144. ¿Qué alternativa? Alternativa B. Pregunta número 11. Indica lo siguiente. La suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo vale 140. Estamos indicando que sea A el ángulo, Entonces, complemento de A más la suma de A igual a 140 grados. La pregunta es hallar la medida del ángulo en mención, o el ángulo A. Listo. Complemento de A más suplemento de A igual a 140. Para hallar el suplemento, restamos a 90 grados. Para hallar, el complemento, restamos a 90. Para hallar el suplemento, le restamos a 180. Listo, ya tenemos de esta manera. Entonces 90 y 180 tenemos 270 grados. 140 pasa a restar. Menos A, 2A. Cuando pasa la segunda componente, signo positivo. Ahora restando aquí, a ver, tenemos 130 grados. Listo, 130 grados igual a 2A. Y al final tenemos que el ángulo pedido es o mide 65 grados. Pregunta 11, alternativa E. Vayamos con la pregunta número 12. En la pregunta 12 dice lo siguiente. Hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices de dos ángulos adyacentes y suplementarios. Miren acá. Tenemos acá dos ángulos adyacentes y suplementarios. ¿Qué indica esto? Que están sobre una recta. ¿Cuáles son los ángulos? El ángulo A o B y el ángulo B o C. Son adyacentes porque tienen acá un lado en común. El ángulo A o B y el ángulo B o C son adyacentes. Y también indica que son suplementarios, entonces están sobre una recta. Luego, nos está pidiendo que hallemos el ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos. Del ángulo A o B, su bisectriz es OM. Por tanto, divide en dos partes iguales. Lo mismo, bisectriz del ángulo B o C es ON, dos partes iguales. En consecuencia, como están sobre una recta, la suma de dichos ángulos podemos indicar que vale o es igual a 180 grados. Ya 2 veces A más 2 veces B, 180 grados. Simplificamos y nos queda que A más B es igual a 90. Y tenemos acá el ángulo formado por las bisectrices de dichos ángulos, en este caso adyacentes, es igual a ¿qué? A A más B. Y A más B igual a 90 grados. Pregunta número 12, alternativa C. Número 13. Encontrar, ¿qué dice acá?
la mitad. ¿Qué más? De la tercera parte. ¿Qué más? Del complemento. Del suplemento. Pero acá dice del ángulo que mide 102 grados. Aquí es igual. Ojo acá, a ver. La mitad de la tercera parte del complemento del suplemento del ángulo de 102 grados. Listo, a ver, por aquí. Entonces trabajamos, a ver. 1/2 por 1/3, 1/6. 90. ¿Menos quién? El suplemento de 102, allá 180 menos 102, es igual a 88. ¿De acuerdo? A ver, vayamos viendo. ¿Profesor? No, profesor. Está mal restado. ¿Por qué? Porque si restamos nosotros, ojo acá, si restamos nosotros 180 con 102, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá 78 grados. Listo, ojo, la corrección acertada. Listo, entonces seguimos acá. 1/6. 90 menos 78 nos queda 12. Ahora 12 con 6 resta, o dividiendo, perdón, nos queda acá 2 grados. ¿Qué alternativa para el 13? Al 13 nos queda alternativa B. Ahora, seguimos por acá. Pregunta número 14. En la pregunta número 14 dice lo siguiente. B o N. El ángulo BO. Y esta tenemos la gráfica. El ángulo BO está por aquí. Nos indica que vale 20 grados. Listo. O N, bisectriz del ángulo AOQ. Ojo acá. A ver, vayamos analizando. Primero, BON, 20 grados. ¿Qué más? ON, bisectriz ¿de quién? A ver, del ángulo AOQ. Entonces, ¿qué indica? Si acá ubicamos que este ángulo AOB vale A, como ON bisectriz de AOQ, entonces, por aquí diríamos que es igual a A más 20 grados. Pero acá también tenemos el ángulo X. Y el ángulo X, miren acá, X vale BOQ. Podemos poner uno que vale X menos 20, también es igual. ¿Listo? ¿Cierto? Claro. Porque este ángulo vale X menos 20. ¿Igualamos con qué? Con A más 20. ¿Por qué? Porque ON es bisectriz. Luego, ¿qué otro dato más nos presenta? Ojo acá. OM, por aquí, OM. ¿Qué indica? Bisectriz del ángulo AOP. AOP. OM bisectriz, entonces por lógica, por aquí indicaremos que vale X. Como todos se encuentran sobre una recta, ¿por qué no sumar e igualar a 180? Entonces, ¿qué le sumamos? A ver, vamos a ver. X más X más X, 3X. 3X más A, igualamos a 180 grados. Ya está. Pero aquí lo que nos interesa, en la pregunta 14, es hallar el valor de X. ¿Y cómo hallamos el valor de A en función de X? Allá, aquí está la respuesta. Entonces, miren aquí, tenemos una igualdad que A más 20 es igual a X menos 20. Entonces acá decimos que A vale ¿cuánto? X menos 40. Listo. Este dato es útil para nosotros. Reemplazamos en 1 y ya tenemos la respuesta. Entonces, a ver, ¿qué decimos? Ah, ya, profesor, 3X más X menos 40 igual a 180 grados. Ya está. Tenemos acá 4X, por acá tenemos 220 y al final simplificamos cuarta a cuarta, nos va a quedar 55 grados. La respuesta para la pregunta número 14. ¿Qué alternativa? A ver, ¿con quién nos quedamos? La alternativa E para la pregunta número 14. Pregunta número 15. Sobre una línea o sobre una recta se tienen 5 ángulos consecutivos, los cuales están en progresión aritmética. Ah, ya. 5 ángulos sobre una recta que están en progresión aritmética. Lo práctico, jóvenes, comenzamos con el ángulo medio, o sea, en este caso. ¿Por qué no poner que el ángulo pseudo, ya que está en progresión aritmética, lo ponemos que vale X, ya está. El anterior, progresión aritmética, le restamos la razón. Al siguiente, o al que le antecede, el ángulo menos 2 veces la razón. Por aquí lo mismo, miren, progresión aritmética, X más la razón, y X más 2 veces la razón. Ya que se encuentra sobre una recta, entonces, ¿qué hacemos aquí? La suma de los 5 ángulos igual a 180. Y aquí nada más X, 5 veces X. Ya está, listo. Luego, 2 veces razón, menos 2 veces razón, 0. Razón menos razón, 0. Entonces queda acá que 5X vale 180. X aquí es igual a 36. Ya está. Ya sabemos el valor del ángulo X o intermedio.
¿Qué otro dato más nos presentan aquí? Ah, listo, miren, acá dice lo siguiente. El mayor de los ángulos excede al menor en 20. Ah, listo, entonces, miren. El mayor por lógica es x más 2x, dos veces razón. Le exceden 20, ah, ya es 20 más. Para que sean iguales le restaremos 20. ¿A quién? Al menor. ¿Y el menor quién es? X más 2 veces razón. Listo, luego. Ojo acá, ¿se puede ir? Listo, menos 2 veces razón, pasa por acá a sumar. Listo, menos 20 pasa a sumar. Y al final la razón, ¿cuánto vale? Vale 5 grados. Listo. Pero ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Nos está pidiendo calcular la medida, en este caso, del ángulo menor. ¿Quién es el ángulo menor? X menos 2 veces razón. Entonces por acá indicamos X menos 2 veces razón. A ver, X ¿cuánto vale? 36. Menos 2 veces razón, menos 10. Entonces nos queda acá 26 grados. La alternativa C, para la pregunta número 15. Pregunta número 16. Si tiene los ángulos adyacentes suplementarios, ya sabemos a qué se llama ángulos adyacentes, los que tienen un lado en común. Le ponemos aquí a ver el lado en común. Listo, el lado OB, lado en común de los ángulos adyacentes A o B y B o C. Y a la vez nos indica que son suplementarios, por eso lo ubicamos sobre una recta. Listo. Después, ¿qué otro dato nos presenta? OM, bisectriz del ángulo A o B. Ojo acá. OM, bisectriz del ángulo A o B. Entonces, ¿dónde ubicamos a OM? Ah, listo, mire por aquí. Ojo acá. Por acá antes, el ángulo AOM. Bisectriz. ¿Quién es la bisectriz en ese caso? Nos indica que es OM. A ver, OM, bisectriz del ángulo AOB. Listo, como bisectriz, por aquí le ponemos A, por aquí también le ponemos A. No sabemos cuánto vale el otro ángulo, le ponemos una B. A ver, ¿qué más dice aquí? Ah, listo, nos está pidiendo que hallemos, ojo acá, el ángulo BOM. BOM. Entonces, lo que vamos a hallar es el valor de A. Como son suplementarios, en consecuencia, podemos nosotros sumar. Pero también aquí nos indica lo siguiente, o si no por acá, 2A más B igual a 180. Y nos presenta por aquí un dato. Indica que el ángulo BOC, a ver, menos el ángulo AOB, a ver, es igual a 40. El ángulo BOC menos AOB vale 40. ¿Cuánto vale BOC? BOC es B menos A o B, menos 2 veces A, igual a ¿cuánto? A 40. Si acá decimos dato 1, por aquí decimos dato 2. La que vamos a hallar es el valor de A. En todo caso, ¿por qué no reemplazar? Ah, listo, ¿qué hacemos acá? 2 en 1. ¿Cómo así? A ver, el valor de B por lógica es 40 más 2A. Le reemplazamos. Ah, listo, por aquí 2A. Más el valor de B, B es igual a 40 más 2A. Le reemplazamos. 40 más 2A. ¿Igual a cuánto? A 180 grados. Y ya me parece que tenemos la respuesta de A. 40 pasa a restar. Cuarta para todos. A ver, cuarta o mitad, mitad, 75. Y nos queda acá 35. Entonces, la respuesta para la pregunta número 16, la alternativa, en este caso, alternativa E. Bien, jóvenes, con estas preguntas, nosotros hemos culminado de resolver todo lo que nos presentan en la práctica de clase. La práctica domiciliaria les queda resolver a ustedes. En nuestra sesión que vamos a tener, en este caso virtual, ahí vamos a ir indicando de qué manera va a ser la evaluación y de qué forma vamos a ir verificando las tareas que se van asignando en cada uno de los modos. Bien, jóvenes, éxitos y a seguir trabajando. Gracias.